A lo largo de la historia, los seres humanos han buscar respuestas a toda esa realidad de su mundo, incluso respuestas al hombre mismo. Cuando nosotros tomamos esta postura, podemos situarnos en dos planos. En un plano filosófico, que descubriendo el mundo, mirando el mundo, buscamos todo lo que es, por qué es. Pero también desde el plano científico podemos situarnos. Y en este sentido, la ciencia nos dice lo que es, sobre lo que es y sobre el estudio que ha hecho anteriormente la filosofía. Cuando pensamos en la ciencia, pensamos en el mejor producto que ha podido tener y que puede tener el conocimiento humano. La ciencia, por tanto, nos ha ayudado y nos ayuda a distinguir, diferenciar, matizar, incluso una cantidad de enigmas que siempre aparecen en la preocupación del hombre. Pero hay uno de ellos fundamental, que es el enigma de la vida, de los seres vivos. Huellas de nuestro tiempo va a ofrecer hoy un tema apasionante sobre la clonación. A raíz de la publicación de la revista científica internacional Cell, se publica un acontecimiento importante para el mundo. Un acontecimiento que tiene como protagonista al científico, a los científicos del mundo chino. Es la clonación de un primate. Partiendo de esa idea, se divulgó rápidamente el concepto y se divulgó también rápidamente la inquietud que tiene el hombre por la clonación. Nos ha parecido en Huellas de nuestro tiempo un tema no solamente suficiente, sino también provocador de trabajos científicos, pero también de la reflexión de nuestros espectadores y que por ese motivo hoy le vamos a exponer. Tenemos en el estudio, como siempre, a dos investigadores, don Javier Medina Díaz y doña Asunción Medina Díaz. Amigos, cuando alguna cofrade de la Cofradía Internacional de Investigadores viene al estudio, llega la alegría. Por ese motivo, yo siempre estoy deseoso de invitar a alguna cofrade. Y la alegría tenemos hoy de contar con los dos. Doña Asunción Medina Díaz es licenciada en Biología, profesora titular del Instituto Azarquiel de Toledo sobre Biología y, cómo no, investigadora. Nos expuso un tema que todavía queda en el recuerdo aquí del programa sobre biología y hoy va a continuar trabajando y tratando este tema, hoy sobre la clonación. Así que bienvenida al programa. Muchas gracias, Andrés. Y tenemos a su lado a don Javier Medina Díaz, que va por otros derroteros, pero también investigador. Es doctor en biología celular, en ciencias biológicas. Los dos son por la Universidad Complutense de Madrid y está trabajando, investigando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la sede de Madrid, ¿no? En una de las sedes de Madrid, en uno de los institutos de biología de Madrid, el Centro de Investigaciones Biológicas. Y a mí me agradaría que, por supuesto, tú eres un biólogo que en el recuerdo también está de muchas personas que te vieron cuando hicimos el programa sobre las plantas en el espacio. Sí. Qué casualidad que en aquel momento apareció una planta con flor en el espacio, en una estación espacial. Aquello fue, no sé, diríamos vulgarmente dicho, la bomba para el mundo.
Pues hoy tenemos otra bomba, pero tú estás trabajando, Javier, científicamente, también en el espacio, aunque vives en Madrid. Sí. ¿En qué trabajo? Bueno, nosotros ahora hacemos, evidentemente, seguimos con aquellas investigaciones de las que hablamos en aquel programa, de los efectos del ambiente espacial sobre las células de las plantas. Yo he sido toda mi vida investigadora, biólogo celular. A mí me ha interesado la vida, el estudiar la vida, precisamente a este nivel, que es el nivel, digamos, primario de funcionamiento. Lo primero, que es lo más elemental que se puede realmente llamar un ser vivo, es una célula. Yo he trabajado fundamentalmente con células de plantas y concretamente pues ahora nuestros intereses se centran en ver cuál es el efecto de ese ambiente en el que no existe la gravedad, en el que existen muchos factores ambientales distintos de los de la Tierra sobre las células de las plantas. Pero en general durante toda mi vida a mí me ha interesado saber cómo funcionan las células, qué tienen en su interior, cómo se expresan los genes que tienen dentro, cómo se expresan en unas determinadas funciones vitales, y ese ha sido realmente el objeto global, digamos, de mis investigaciones durante mi carrera investigadora. Hoy tenemos a las células de protagonistas. Claro. Que piensen, quien nos está viendo, quienes nos ven, que hoy va de células. Que todo el mundo se haga ya una composición. ¿Qué es la clonación? Porque la clonación necesita células. Puedes empezar por donde quieras. Bueno, vamos a empezar definiendo este término que se ha puesto otra vez de moda tras la publicación que has comentado en la revista Cell. Y bueno, pues la clonación consiste en crear, y esto es muy osado, un ser vivo idéntico a otro. Entonces, lo vamos a intentar desarrollar para que acceda a todo el mundo, ¿no? El término se puso de moda y la gente probablemente se acordará porque fue muy divulgado tras el nacimiento de la oveja Dolly, que yo creo que es la oveja más famosa de la historia, en el año 1997. En ese momento ya surge el debate. ¿Y si pudieran clonarse seres humanos? Esto antes pertenecía exclusivamente al ámbito de la ciencia ficción. Pero claro, yo muchas veces planteo, ya hay algunos seres humanos que son clones unos de otros. Estos son los gemelos monocigóticos, los gemelos univitelinos, son idénticos, vienen de un solo óvulo y un solo espermatozoide. Una vez que estos se fecundan y se inicia el proceso primario del desarrollo embrionario, de una sola masa de células, espontáneamente salen dos, y cada uno de estos dos es un gemelo. Pero claro, esto no es clonación artificial. ¿Por qué? Porque viene de una reproducción sexual, lo primero, y porque los gemelos son idénticos entre ellos, pero no a sus padres. Hay clones en la naturaleza también, Andrés. Muchas veces no nos damos cuenta, pero todos los seres unicelulares son clones de sus padres porque se han producido por un proceso de reproducción asexual. Las bacterias, los protozoos, incluso los animales más primitivos. Por ejemplo, yo he traído una imagen que a veces pues, utilizo en mis clases de los celentéreos que después de haber experimentado una fase de reproducción sexual se transforman en un pólipo que hace múltiples copias y se van liberando y son todos idénticos a ellos. Pero claro, esto es natural, tampoco podemos hablar de clonación. ¿Cuándo se produce la primera clonación importante? Esto viene antes de Dolly. Ya en el año 1952, en Oxford, pues un científico llamado John Gurdon llevó a cabo la primera clonación de un vertebrado, de una rana, para lo que utilizó una célula somática, que luego cuando me meta con Dolly ya hablaré de esto. Utilizó una célula somática, pero utilizó un cigoto, que es el resultado de la fusión del óvulo y del espermatozoide, es la célula huevo. Le quitó el núcleo y le introdujo el núcleo de una célula somática y llevó a término el desarrollo de una rana. Y a raíz de ahí hubo un montón de intentos y finalmente pues llega Dolly. Entonces me imagino que os apetecerá saber qué tiene de extraordinario, porque fue... Claro, es que no solamente de extraordinario, sino de incógnitas, porque todo es... ¿Y esto cómo se maneja, cómo se manipula? Habrá que utilizar unas técnicas muy correctas. Digo correctas
impropiamente utilizado el término, porque manipular o manejar células no es decir un objeto, ya es un ser vivo, aunque tenga... Yo me acuerdo cuando era estudiante el paramecio y la vorticela, Claro, que eran Protozos. seres unicelulares, una sola célula. Efectivamente. Y anda que no tenemos nosotros millones Billones incluso. de células. células. Es decir, esto será con una técnica muy, muy adecuada, muy fina, una técnica, hay que inventar allí, inventa la ciencia. Pues digamos que aquí el quid de la cuestión fue que Dolly surge de un solo gameto, o sea, ya no hay óvulo y espermatozoide, ya solo con un óvulo al cual se le quita su núcleo, donde está el material genético. Se utiliza otra oveja, que es la que va a ser clonada, y se le extrae una célula somática. ¿Qué quiere decir célula somática? Célula especializada en alguna función del cuerpo, una célula que no es reproductora. Podríamos hablar de células de la piel, de células nerviosas. En el caso de Dolly fue una célula de glándula mamaria, una célula de ubre, una célula especializada. Esto es la grandeza. Y a partir de un núcleo que lleva toda la dotación cromosómica necesaria para dar lugar a un ser vivo, a partir de una célula altísimamente especializada, se la reprograma para que sea una célula embrionaria, con capacidad para dar lugar a todos los órganos y a todos los tejidos del organismo. Asun, cuando me hablas de reprogramar, yo pienso, decir, ha seguido un curso, un Claro. curso de vida, de existencia, y ahora hay que retroceder o modificar. ¿Cómo se puede explicar eso? Pues yo tengo una explicación que utilizo muchas veces en clase para que llegue a todo el mundo esto, que es aplicarlo al desarrollo de un propio ser humano. Cuando somos niños tenemos un potencial inmenso para ser lo que queramos ser en la vida. Es decir, un niño puede dedicarse de adulto a ser médico, a ser electricista, a ser arquitecto, y a medida que transcurre la vida va eligiendo. Es decir, escojo un bachillerato de ciencias, silencio mi potencial como filólogo, como periodista, como abogado. Escojo la carrera de medicina, me silencio como arquitecto, como ingeniero, como farmacéutico. Quiero decir, es una optimización de recursos, uno no puede ser todo. Una célula nerviosa tiene todos los genes exactamente igual que una célula muscular. ¿Qué sucede? Pues que la célula nerviosa tiene silenciados todos los genes que no fabrican proteínas relacionadas con el sistema nervioso. Es decir, tienes genes para actina y miosina, que son las proteínas contráctiles, tiene genes para el colágeno, para la elastina de la piel, pero los tiene acallados. Solo tiene activos los genes de los neurotransmisores y los genes de todas las enzimas relacionadas con el sistema nervioso. Con lo cual, este es el tema reprogramación que fue necesario absolutamente para, a partir de una célula especializada, obtener un ser vivo. ¿Por qué se introduce el núcleo en un citoplasma de un óvulo y no en un citoplasma de cualquier otra célula? Pues porque todos los factores de reprogramación se encuentran en el citoplasma del óvulo. No se puede hacer un desarrollo embrionario a partir de ninguna otra célula que no sea un óvulo. Con lo cual tenemos oveja donante de óvulo. Le hemos quitado el núcleo, oveja donante de célula especializada. Le hemos quitado el núcleo y le hemos metido en el óvulo. Placa de cultivo de células. Pequeña pulsión eléctrica para estimular. Y el óvulo, la grandeza es que empieza a dividirse. O sea, el óvulo es como si se hubiera fecundado sin que haya habido fecundación. El óvulo ha formado un cigoto que empieza a experimentar un proceso de mitosis y da lugar a la misma masa de células que tiene cualquier embrión, todas indiferenciadas de momento, pero, tercer paso, implantar en una tercera oveja. ¿Por qué? Porque si no hay un útero, no hay un desarrollo embrionario. El útero proporciona todos los factores necesarios para que se lleve a cabo el desarrollo embrionario y dé lugar al nacimiento de un ser vivo. Bueno, pues esto lo llevó a cabo el doctor Ian Wilmut. Es apasionante. Es apasionante. Y no me extraña que os dediquéis a estos estudios, porque yo siempre que os escucho, como lo exponéis,
con esa claridad, me dan ganas de reiniciar estudios. De reprogramarte, Andrés, de reprogramarte. De reprogramarme. Mira. Qué bueno sería eso, Asun, que en la vida, aunque sea un paréntesis, Javier, en la vida nos reprogramáramos. Sí. ¿Verdad que Estaría. sí? Es que lo bueno justamente además es que las células no pierden la capacidad, es decir, la capacidad de ser cualquier cosa, es decir, silencian determinadas opciones, pero ahí están, no se pierden, no las eliminan, no las expulsan, no las bloquean irreversiblemente. Ya veremos que con determinados, es decir, a medida que nos vamos haciendo vamos trabajando con seres vivos más complejos, la dificultad en la reprogramación va siendo cada vez mayor, es decir, digamos, la especialización va requiriendo mayor número de complejidades para hacer la célula más y más especializada y todavía más, y el deshacer todo eso y volver a la célula a un estado, digamos, virgen, a un estado totipotente, que se llama. Es decir, que sea capaz de dar lugar luego a cualquier otra cosa, va siendo cada vez más difícil. Pero eso lo voy a contar un poquito más tarde. Bueno, con esa pasión afectiva, pero una pasión controlada, seguimos, porque a mí me está cada vez animando más. Pero bueno, ¿y qué hacemos si pensamos? Porque siempre hay algún científico que piensa, yo voy a hacer un hijo, un sobrino, un vecino, que sea igualito a. Ese campo es más complicado y además de momento está aparcado. Pues mira, yo quiero introducir también aquí un dato creo que es extremadamente interesante para que todo el mundo, tras el éxito obtenido en el año 1996, el investigador, creo que debemos rendirle un pequeño homenaje, era el investigador Ian Wilmut del Instituto Roslin de la Universidad de Edimburgo en Escocia. Creo que hay que dar a cada uno lo suyo. Y la gente empezó a plantearse, bueno, pues vamos a clonar seres humanos. Bueno, imagínate, yo a veces pues lo planteas en grupos de amigos o con alumnos. Un niño pequeño que tiene una enfermedad terminal y los padres dicen, vamos a clonar a nuestro hijo porque vamos a tener otro hijo idéntico. Oye, pues mira, a lo mejor la clonación podría ser una solución para los matrimonios que no tienen descendencia. Podría ser también decir, bueno, pues buscando la inmortalidad. Pues mira, yo me clono a mí misma, luego que el resultado se clone, pero claro, es que para una de estas controversias generadas siempre hay una respuesta ética. Un niño clonado, o sea, un niño no es solo su herencia genética, es fruto también del ambiente, del cariño, de la interacción con el medio que tiene. O sea, yo pienso que nunca sería lo mismo para un matrimonio que ha perdido un hijo el clonar un hijo. Y luego hay un dato que es apabullante, que es el porcentaje de éxito. Es que es de un 0,5%, Andrés. O sea, el experimento con la oveja Dolly mostró a la oveja Dolly, pero ¿cuántas ovejas no aparecieron en cada una de las etapas? O sea, no todos los cigotos llegan formados de manera artificial, llegan a la etapa de blastocisto, que es la etapa en la que se implanta en el útero. No todos los blastocistos que se implantan llegan a agarrar en las paredes del útero. No todos llegan a su fin feliz del embarazo, digamos, porque abortan. Hay muchísimo aborto espontáneo en la clonación y luego hay muchísimos impactos de malformaciones en los seres vivos que se han intentado clonar, que creo que luego lo volveremos a abordar. Seres vivos que no son seres humanos. Que no son seres humanos. Efectivamente, Es decir, estamos hablando de que podría darse un porcentaje, o sea, se necesitarían a lo mejor 500 ovejas para haber conseguido una Dolly. Y además el nacimiento de Dolly llevaría aparejado también el nacimiento de otras ovejas con graves malformaciones. El propio Ian Wilmut llegó a decir que pensar en la clonación como una técnica de reproducción sería criminalmente irresponsable. Con lo cual hay, bueno, pues unas razones éticas que detuvieron momentáneamente este tema hasta que ahora se ha vuelto un poco a retomar con el tema de los primates. Javier, tú que nos puedes
aclarar todavía mucho más este camino de la clonación humana científicamente. Estamos hablando, luego hablaremos de los aspectos éticos. ¿Cómo? Los retos científicos, la cuestión, lo que ocurre es que los retos científicos son difícilmente soslayables. Es decir, vamos a ver, el científico funciona por impulsos muy complejos pero muy primarios. Es decir, el afán de saber del ser humano, pretender poner puertas frenos o cortapisas al afán de saber del ser humano es como pretender poner puertas al campo. Es decir, el ser humano, si se plantea un reto, yo quiero conocer esto, no parará hasta conocerlo. Y el reto de la clonación humana, pues evidentemente cuenta, ya hablaremos después de la cantidad, de cómo está la situación, pero sigue siendo un reto que está ahí. Y ahí está. Entonces, pues bueno, pues ahí está que bueno, se ha intentado soslayar, es decir, desde Dolly hasta hoy día se han clonado hasta 23 especies de mamíferos distintos. Se han clonado gatos, se han clonado perros, se han clonado vacas. Es decir, se ha visto, por ejemplo, una salida importante en clonar animales de interés ganadero. En fin. Y en China, y precisamente en China, porque en China, digamos, las cortapisas de tipo ético o de otro tipo, pues a lo mejor son un poquito menores o están un poquito más difusas. Pues en China, que por otra parte la investigación china está progresando a una velocidad que no nos podemos hacer una idea, es decir, uno mira ahora mismo una revista científica de prestigio y la compara con la misma revista, con los que publicaban en la misma revista hace 15 o 20 años, y la cantidad de chinos que están publicando en revistas de altísimo prestigio es impresionante. Pues en China ha surgido justamente hace unos pocos meses, en el mes de enero, la publicación del primer experimento de clonación de primates. Es decir, de animales, mamíferos, los más próximos posibles, los más próximos que tenemos en la escala evolutiva al ser humano. Y eso efectivamente ha sido posible. Y ahí está. Y efectivamente, bueno, pues éticamente tiene muchos problemas. Los investigadores dirigidos por el profesor Qiang Sun de la Academia de Ciencias de China, que han llevado a cabo el experimento, lo han justificado, muy bien justificado, diciendo que efectivamente hay una serie de enfermedades humanas, como por ejemplo el Parkinson, enfermedades de tipo de sistema nervioso, el Parkinson, el Alzheimer, que se investigan mal con otros modelos que no sean primates, que se investigan muchísimo mejor con primates que con ratas o con ratones, que son los animales de laboratorio más frecuentes, donde se investiga en ratas y en ratones se investiga, por ejemplo, el cáncer, con mucho éxito, y se investigan otro tipo de enfermedades, pero sobre todo las enfermedades de tipo nervioso, de tipo neurológico, pues se investigan mal con esos modelos. Y entonces han dicho, pues es muy importante el poder disponer de modelos genéticamente idénticos, de modelos que conozcamos su genoma, su ADN, su dotación genética perfectamente, y para eso un clon es el mejor modelo que tenemos, y que lo tenemos en el pariente más próximo del ser humano que podemos, que son los primates. Entonces esta es la justificación, digamos, la justificación científica y también pseudoética, pseudoética, lo hacemos por el bien de la humanidad, al final, porque vamos a obtener modelos animales muy próximos al ser humano para poder avanzar en la investigación del Parkinson y en la investigación del Alzheimer, por ejemplo, que son los dos grandes azotes de la humanidad desde el punto de vista de las enfermedades neurológicas. Y de ahí ha venido la justificación y la realización final de este experimento exitoso de clonación de primates, de clonación de monos. Fue un éxito mundial, pero ¿eso anima a otros científicos o...? Evidentemente, eso todos los científicos buscan el saber, sí, el hombre busca el saber insaciablemente. Insaciablemente. ¿Verdad? Insaciablemente. Pero luego hablaremos más detenidamente, pero ¿esto anima a los científicos de todo el mundo o hay lugares más determinados? Vamos a ver, el tocar los seres humanos hasta este extremo de generar un embrión aposta para hacer un clon humano de otro, eso sí que hay un consenso internacional. No me quiero tampoco anticipar. Sí. Me gustaría explicar primero un poquito el experimento concreto de los chinos antes de entrar en todo esto. Sí, pero sí que avanzo. Sí. Hay un consenso muy general de que esto no se debe hacer, de que hasta ahí no, de que esto nos mete en unas consecuencias que no dominamos
que se nos escapan completamente y por tanto no deberíamos de ir más allá. Pero bueno, pues los primates evidentemente no son seres humanos y por tanto seguimos moviéndonos en el mundo animal, a pesar de que, bueno, pues hay, por otra parte no hay que descartar, en fin, la cantidad de asociaciones animalistas y ecologistas que han protestado de este experimento porque consideran que a los primates tampoco se les debería de tocar desde este punto de vista. Bueno, hasta ahí nos llega, hasta ahí nos llega el consenso, es decir, se reconoce que el experimento de clonación de primates efectivamente es un avance importante y efectivamente nos va a poder disponer de, efectivamente tienen razón los investigadores en que vamos a poder disponer de modelos animales para la experimentación de estas enfermedades muy importantes. Bueno, pues si te parece, Javier, como llegamos a la mitad del programa, esto nos lo vas a explicar más detenidamente en la segunda parte. Es que en relación además con lo que ha comentado Asun, pues el experimento específico de la clonación de los primates ha traído una serie de problemas importantes, de problemas científicos, de problemas biológicos, de problemas de experimentación, en relación con esa reprogramación, que es muy interesante entrar un poquito en ellos y vamos a contar. Pues lo haremos. Un descanso y seguimos. Amigos, y también a ustedes les permitimos que descansen, pero sigan no. Huella de nuestro tiempo estará seguidamente de nuevo en programa. El programa Huellas de nuestro tiempo está hoy exponiendo el tema de clonación, sobre la clonación. Tenemos en el estudio, como ya dijimos en la primera parte, a doña Asunción Medina Díaz y a don Javier Medina Díaz, que nos están hablando del tema, nos están exponiendo no solamente su opinión, también sus estudios. Estos dos investigadores nos están llevando por un camino apasionante. Yo preguntaría a don Javier sobre los primates, ¿qué novedoso tiene este trabajo, este experimento, esta clonación de primates? Pues como estaba comentando antes, efectivamente, aparte de lo novedoso que tiene el haber llegado hasta ese punto en la escala evolutiva en el proceso de clonación, pues tiene una serie de problemas biológicos específicos y técnicos, concretamente de la experimentación, que lo han hecho por sí mismo un experimento de gran interés. Yo he traído unas imágenes que me gustaría que vieran nuestros espectadores, porque las podíamos explicar un poquito de cómo se ha desarrollado el experimento en sí. Ahí tenemos, ese es el esquema general del experimento según la propia publicación del equipo chino que lo hizo, es decir, ahí se ve cómo hay un donante del oocito, es decir, un donante del óvulo, que es un mono. A ese oocito se le quita su núcleo, es decir, se le desprovee de la dotación genética que tiene, y ese núcleo se sustituye por un núcleo de una célula somática, que es, lo dice ahí en inglés, un fetal fibroblast, un fibroblasto fetal. Ese núcleo del fibroblasto fetal es el que se inyecta en el oocito al que se le ha quitado el núcleo, de manera que tenemos reconstituido un óvulo con el material proveniente de esa célula que hemos obtenido del fibroblasto fetal. Ese óvulo reconstituido, hay un paso que técnicamente es muy importante, que es esa inyección de un RNA mensajero con una serie de factores. Eso es un factor coadyuvante de la reprogramación, es decir, los investigadores, este es el aspecto más interesante desde el punto de vista técnico. Los investigadores encontraron que el material genético de la célula que se aportaba como nueva, de la célula que provenía, la célula que se iba a clonar realmente, pues la desprogramación no era tan fácil. Es decir, simplemente con la inyección, que era en experimentos anteriores, con animales que ocupaban lugares más bajos en la escala evolutiva, había sido relativamente fácil el quitar la especialización a ese núcleo especializado, a ese núcleo diferenciado,
y convertirla en un núcleo totipotente, un núcleo capaz de hacer cualquier tipo de célula especializada. Esa reprogramación era relativamente fácil. Aquí en el caso de los primates resulta que fue especialmente difícil. Es decir, los investigadores seleccionaron un grupo de genes, que llamaron precisamente genes resistentes a la reprogramación, y resulta que esos simplemente con meter el núcleo dentro del ovocito no se desprogramaban. Esos genes continuaban reprimidos y no se desreprimían, no se abrían. Entonces fue necesario, digamos, ayudarles. Y eso fue un avance, eso ha sido un avance científico realmente importante, porque nos ha dado muchos datos sobre cómo son unos factores que se llaman epigenéticos. Es decir, se ha conocido que la expresión de los genes depende de dos cosas. Primero, de que el gen exista, es decir, uno puede tener, yo qué sé, pues el gen de los ojos azules. Entonces uno tiene que tener una secuencia en su ADN que permita tener los ojos azules. Pero eso puede estar cerrado o puede estar abierto, es decir, esos genes pueden tener la capacidad de expresarse o pueden no tener esa capacidad de expresarse. Y eso es lo que se llama la epigenética, es decir, los factores que van ayudando a los genes a expresarse o a no expresarse. Y justamente en este caso fue necesario aportar una dosis extra de factores estos epigenéticos que permitieran a esos genes expresarse. Porque los genes, solamente por el hecho de meterse en el ambiente del ovocito, no se desprogramaron ellos solos. Fue necesario ayudarles. Y otro factor importante fue, ahí tenemos el proceso de inserción del núcleo. Lo que se ve a la izquierda es el ovocito de la célula donadora, al que se le ha quitado el núcleo. Y lo que tenemos a la derecha es una pipeta de cristal, es decir, una especie de aguja de cristal enormemente fina, que lleva en su interior el núcleo que se está inyectando en la célula. ¿Podemos poner de nuevo la anterior, por favor? La anterior. Ahí tenemos, ¿verdad? En la punta de la pipeta está marcado con una flechita blanca el núcleo que se está inyectando. Y en la fotografía, la que está marcada con la letra F, tenemos como el núcleo efectivamente ya ha entrado en el interior del ovocito. Es decir, ya tenemos el óvulo reconstituido y capaz de dar lugar a un nuevo ser. Pero hay que ayudarle, vuelvo a repetir, y eso ha sido lo importante. Eso no ocurrió tanto en la Dolly, no ocurrió de ninguna manera con las ranas, en el experimento que comentaba, el primer experimento que se hizo, que ha comentado Asun, de Gurdon. Eso no ocurrió y eso ha ocurrido con los primates, es decir, ha sido difícil. Es más, y una cosa más, cuando se han utilizado como donadoras células fetales, ha sido más fácil que cuando se han utilizado como donadoras células adultas. Es más, el caso de la utilización de células adultas ha fracasado, es decir, los investigadores no han sido capaces de desprogramar totalmente las células adultas, aun cuando han metido esa cantidad de factores epigenéticos que han ayudado al ADN a expresarse. Bueno, pues finalmente, con muchos problemas, con un porcentaje parecido, todavía más complicado que el que comentaba Asun respecto de la Dolly, con un porcentaje de éxito muy bajo, pero finalmente, utilizando estas células fetales y utilizando esos factores de desprogramación, fueron capaces de dar lugar a esos monitos que hemos visto en la incubadora y fue un éxito finalmente el experimento. Pero con problemas, con problemas. Y además, o sea, lo importante desde el punto de vista biológico es cómo, a medida que ascendemos en la escala evolutiva, la especialización celular va siendo cada vez mayor. Bueno, eso también es algo muy positivo para los seres superiores, ¿no? Eso es positivo para los seres superiores, eso nos da idea justamente de lo complejos que llegamos a ser. Y también de la grandeza de la existencia de los seres. Sí, por supuesto. Querría añadir una frase de Ian Billmuth que dijo que el conseguir el nacimiento de Dolly, es decir, crear un clon a partir de una célula somática, era como décadas de investigación genética. Se había solventado décadas de investigación. O sea, fue un hito impresionante, no solo porque es muy llamativo, sino por la propia investigación, como ha estado comentando Javier. Es que estamos en un camino que es, por un lado, imparable, pero también la mente humana, para nosotros, digo nosotros, los que escuchamos y vemos, escuchamos y leemos. Algunas veces leemos algún artículo en alguna revista popular, y claro, nos quedamos confusos por un lado porque no se aclara bien, pero por otro lado con una falta de terminología, claro, porque
Tú hablas epigenético. Hombre, y Andrés, hay que decir que... Y claro, pues tenemos que estar haciendo. Pero bueno... Esta investigación que yo he contado, ¿sí? Este experimento científico que yo he contado, que tengo yo aquí, la revista, el artículo científico concreto en el que se publicó, esto tiene 3 meses de vida, es decir, 3 meses de vigencia. Esto se ha publicado, esto lo ha conocido la comunidad científica internacional hace 3 meses, es decir, estamos hablando de ciencia de ultimísima hora, de ultimísima hora. Y estos aspectos epigenéticos de los que yo estoy hablando es un tema tremendamente controvertido en este momento en el campo de la biología celular y molecular. Es decir, hasta qué punto cuando descubrimos el ADN y cuando se consiguió secuenciar el ser humano, es decir, no sabemos el mensaje genético que tiene un ser humano, vamos, que tiene un ser humano, o que tiene una patata, o que tiene un mono, o que tiene un caballo. Todo esto está ya secuenciado, es decir, no sabemos exactamente la capacidad genética que tiene un individuo porque hemos sido capaces de leer entero su ADN. ¿Ya está todo solucionado? Pues no, ni muchísimo menos. Eso es lo grande de la ciencia, Andrés, y nuestros espectadores deben ser conscientes de todo esto. Cómo la ciencia, a medida que va solucionando un problema, es tremendo. Se van abriendo 50. Es decir, por cada problema que solucionas, se te abren otras 50 interrogantes. Y esto es un paradigma realmente importante. Cuando conseguimos leer, sobre todo, el ADN, el genoma humano, ¿se acuerdan ustedes del proyecto Genoma Humano? Que ya hemos sido capaces, ya sabemos curar todo, porque ya sabemos lo que el ADN, los genes que tiene el ser humano, ya no lo sabemos todo. Pues no, resulta que está la epigenética que ahora mismo es el reto más importante que tiene la biología celular y molecular. Saber exactamente de la capacidad que tiene un individuo de hacer, qué hace y por qué lo hace, y qué no hace y por qué no lo puede hacer. Independientemente del ADN que tenga, independientemente de los genes que tenga. Y eso aquí ha sido importantísimo, el ser capaces de desprogramar esa célula a base de factores epigenéticos, de darle algo al ADN para que aquello que está sea factible, sea expresable, sea... El término me encanta, se pueda expresar. Expresable. Ese es un término que yo me lo voy a guardar, ya nos quedamos con él. Asun, ¿hay otras clonaciones? Sí, antes de empezar con la otra clonación, es tan interesante esto de la epigenética. Claro, lo que comentaba Javier, es que un gen, la expresión de un gen va a depender también de su interacción con los genes que tiene alrededor. Es como nosotros. Por supuesto. O sea, no te estás expresando igual, tú eres Andrés, yo soy Asun y él es Javier, pero no es cuando está con su familia, cuando está investigando, yo cuando estoy con mi alumnado, que cuando estás con unos amigos tomándote algo en un bar. Entonces, la expresión de un gen va a depender del momento celular, de la interacción con el ambiente que tenga incluso la persona, si está en momento de enfermedad, de salud. Es impresionante, es un campo apasionante, de verdad. Que es que yo me quedo con el concepto de expresable, es un término además indica que es posible manifestarse, que también conviene ir distinguiendo, y me encanta, eso me agrada. Y hay otros campos, porque planteáis otros campos. Pues sí, a raíz de la clonación de individuos, pues surge, también como comentaba Javier, que un campo te va abriendo muchas vías. Pues ¿por qué llevar a término a un embrión? O sea, ¿por qué no quedarnos con las células embrionarias en el primer estadio, cuando todavía son pluripotentes? Es decir, vamos a cultivar células como si estuviéramos cultivando productos agrícolas. Vamos a obtener un embrión de la misma manera que hemos contado para la oveja Dolly y para los primates. Vamos a cultivarle en un medio de cultivo en el laboratorio con un fin terapéutico, es decir, para curar enfermedades degenerativas. Es decir, hay enfermedades humanas que hemos nombrado aquí, como el Parkinson, el Alzheimer, otras de otro tipo, un infarto, una lesión medular, los quemados, que no pueden ya fabricar más células adultas. No tienen esa capacidad. ¿Por qué no aplicarles células obtenidas de ellos mismos, evitando, claro, puedo decir, un trasplante de piel, un trasplante cardíaco? Ya estás introduciendo factores de rechazo que hay ante todo trasplante de otro ser vivo, porque
los componentes nuestros somos exclusivos y hay un rechazo a todo lo que no es nuestro. Lo comprobamos en las transfusiones de sangre, que tiene que ser de tu propio grupo. ¿Qué pasa? Vamos a detener el desarrollo embrionario. Hemos partido de una célula adulta de un ser humano. La hemos cultivado y hemos obtenido un blastocisto. Y ahí lo hemos parado. Para, en las condiciones que nosotros pongamos en el laboratorio, obtener células nerviosas, células musculares, células de piel, para curar una enfermedad de un individuo. Esto es grandísimo. Autotrasplante, ya no es un trasplante ajeno, es un autotrasplante. Pero ¿y qué pasa con la ética? ¿Qué pasa si alguien nos pregunta, entonces vas a crear un embrión no con la intención de que llegue a su fin, porque esto ya serían células embrionarias humanas, sino a dejarlo en fase de blastocisto, en los primeros estadios? Entonces vienen aquí conceptos de ¿en qué momento somos individuos? ¿Somos individuos desde que somos una masa indiferenciada de células? Entonces, bueno, hay una controversia ética de la que creo que debemos de profundizar. Creo que tenemos que profundizarlo. Pero bueno, la clonación terapéutica nos abre un campo inmenso de cara a la medicina. Vamos a seguir por ese camino. Vamos a seguir por ese camino. Porque hay una alternativa, es decir, hay una alternativa. Evidentemente los científicos no solamente se mueven por criterios éticos o bioéticos, pero también, es decir, la gente es sensible a este tipo de problemas. Yo decía que el científico se mueve muy primariamente por el afán de conocimiento, pero evidentemente el científico vive en su mundo y es una persona además y es sensible ante este tipo de problemas. Entonces, bueno, pues la comunidad científica vio en un momento dado que efectivamente la capacidad de poder disponer de esas células totipotentes a voluntad, en cantidades absolutamente suficientes para poder trasplantar cualquier cosa y para poder generar cualquier célula especializada de un individuo que la tuviera perjudicada, es decir, que la tuviera mal, que estuviera enfermo de esas cosas, era una capacidad importantísima. Entonces, bueno, pues pensando, pues esto sucedió en Japón, un grupo japonés en el año 2006, el profesor Yamanaka, de la Universidad de Kioto, publicó también, por cierto, en esta revista Cell, que es importantísima, es decir, es una revista de primerísima categoría, un experimento en el cual obtenía esas células. Tiene mucho que ver con el proceso de clonación, pues llevamos todo el rato hablando de reprogramación, y en definitiva es de lo que se trata, pero sin llegar a utilizar esa reprogramación para clonar nada, sino simplemente la reprogramación como fin en sí mismo. La reprogramación como fin en sí mismo. O sea, uno coge una célula especializada, una célula de la piel, o una célula del hígado, o una célula de la boca, o de la sangre, la desprograma y hace con ella una célula totipotente. Es decir, le quita toda la capacidad de especialización y la convierte en una célula no especializada, capaz de generar luego cualquier cosa, cualquier célula especializada posteriormente. Ese proceso de reprogramación celular resultó ser, digamos, vamos a ver, fue un experimento complejísimo, pero la genialidad de este grupo japonés fue que logró aislar un grupo de 4 genes, capaces de realizar por sí solos el proceso de desprogramación. Es decir, aislaron la célula, extrajeron la célula diferenciada en el laboratorio, la cultivaron en una placa de cultivo, le añadieron a ese medio de cultivo esos 4 genes, utilizando un virus como vector que se insertaba en el ADN de esa célula y le metía esos 4 genes, y el resultado final es que la célula dejó de ser lo que era y se convirtió en una célula cuasi embrionaria. Una célula que luego, aportándole determinados factores posteriormente que contribuían a su especialización, es decir, enseñándola de nuevo, logró convertirse de nuevo en una célula especializada, pero con una especialización distinta de la que tenía inicialmente. Bueno, el profesor Yamanaka consiguió el premio Nobel 10 años después, en el año 2016, justamente junto al profesor Gurdon, el precursor de los experimentos de clonación. El primero, el de la rana. El experimento de la rana es que además tuvo una importancia en ciencia básica, aparte de que abrió toda
la posibilidad de la clonación y ha llegado a partir del experimento de los primates, no sería posible sin el experimento de las ranas, pero el experimento en aquella época, en los años 60, estaba todavía muy controvertido si la especialización consistía en perder genes o en desactivarlos. Y el gran aporte biológico a la ciencia básica que tuvo el experimento de Gurdon fue el demostrar que todas las células del organismo tenían la misma cantidad y la misma cualidad de ADN. Es decir, los genes de un individuo están presentes en todas sus células. En unas células se expresan unos, en otras se expresan otros, pero están presentes todos. Sí. Y eso fue gracias al experimento de Gurdon. Entonces el Nobel... Claro, el Nobel, en el hígado, en cualquier lugar están todos los genes. De ahí viene esa capacidad de desprogramar y de reprogramar. Entonces, por eso el Nobel se le dieron justamente a Gurdon como el gran precursor de toda esta historia de la que estamos hablando hoy, y a Yamanaka como el gran genio que logró decir que, bueno, que todo dependía de 4 genes. De hecho, lo llaman el cóctel de Yamanaka, es decir, los 4 genes de Yamanaka. Desde 2006 que se hizo este experimento hasta hoy ha llovido mucho, el último mes mucho más ¿verdad? Sí, sí. Que en los anteriores. Quiero decir, ha habido mucha ciencia, se han hecho muchos experimentos y ahí se ha visto que las cosas son bastante más complejas de como Yamanaka las planteaba. Pero ahí está, es decir, ahí está el experimento y ahí está la realidad de que utilizando 4 genes, utilizando solamente 4 genes, se puede efectivamente desprogramar la célula. Es decir, que fue suficiente 4 genes. Fue suficiente 4 genes para hacer esa célula. Y tienen, claro, evidentemente no son 4 genes cualquiera. Tienen su nombre, denominación y ubicación. Exactamente, genética. No me lo sé de memoria, son el OCT4, el SOX2, el KFL4 y el CMYC. Son factores de transcripción. Bueno, no vamos a entrar en determinadas profundidades porque no quiero tampoco que los... Mira, ahí tenemos en la pantalla la base fundamental de este experimento. Tenemos células somáticas humanas, metemos justamente el cóctel de Yamanaka, se transduce por una combinación de factores que induce la pluripotencia y al final acabamos teniendo desde las células somáticas lo que se llaman células IPS, es decir, células pluripotentes somáticas inducidas. Y eso da lugar a las 3 grandes categorías de células que tiene un individuo, que tiene un mamífero. Las células del endodermo, del mesodermo y del ectodermo, que son las que dan lugar a todo tipo de células del organismo. Y ese esquema que estamos viendo ahora mismo en pantalla, pues es cómo están ahora mismo las cosas, es decir, las 2 vías que hay de conseguir este tipo de células. O bien extrayendo células y cultivándolas en el laboratorio, o en un avance en el que ya no voy a entrar, porque ya se nos pierde el espectador, pero que sepan que eso se puede hacer sin necesidad de extraer las células, en el interior del individuo, es decir, inyectando justamente esos u otros factores, inyectándolo. También hay que decir que esto todavía no ha llegado a la clínica. Ojo, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de células pluripotentes humanas, pero todo esto todavía hoy sigue siendo una potencialidad. Hay que decir, por ejemplo, que en Barcelona existe el Centro de Medicina Regenerativa que está trabajando fortísimamente en este tipo de campos y que están al borde ya de llevarlo a la clínica. Están obteniendo ya células desprogramadas y reprogramadas y están casi al borde de llevarlo a la clínica. Pero todavía, hoy por hoy, está por ver el primer experimento en el cual se haya inyectado una célula de estas desprogramadas y se haya... Los mayores éxitos, por terminar con lo estrictamente científico, los mayores éxitos se están obteniendo en el tratamiento de las leucemias. Es esa utilización de esas células madre, que también nuestros espectadores habrán oído hablar de este concepto, células madres. Es lo mismo que células totipotentes o pluripotentes, células capaces de dar lugar a otras, y en el tratamiento de las leucemias es donde se está trabajando más intensamente y donde se está obteniendo ya mayores éxitos. Pero todavía estamos en el borde, Conocemos los cómo, conocemos cómo se hace, pero todavía no se ha llegado a la práctica clínica, digamos, generalizada. Va a ser una aplicación de gran nivel, de gran sentido humano, porque es para salvar vidas humanas y también para, no sé, modificar el comportamiento biológico del organismo. ¿No es así? Porque llegará un momento que poco a poco
se va modificando. Es que el final de toda esta historia no lo conocemos, Andrés. Es que, se conocen animales de laboratorio, o sea, pues un científico entramos español. en un terreno ya obligado en esta última parte. Yo he dicho el comportamiento humano porque aparece la ética y la intervención de las naciones. Por un lado, éticamente, si os parece en este poco tiempo, por un lado, éticamente, que supone, y también cómo las naciones están interviniendo con su legislación o a lo mejor con su no legislación. Están ayudando o interviniendo. Javier. Mira, por empezar por España, en España desde 2007 existe una ley ¿cómo se llama? De investigación biomédica, me parece, exactamente. Ley de investigación biomédica que, curiosamente, mediante un subterfugio semántico, legaliza, digamos, esta clonación terapéutica, esta posibilidad de producir embriones. Curiosamente dice que la producción de embriones está prohibida con este fin, pero, digamos, lo llama óvulos activados, pero en la práctica, efectivamente, legaliza la producción. Fundamentalmente, lo que legaliza es la utilización de embriones sobrantes de los procesos de fertilización in vitro para este tipo de experimentación y para este tipo de investigación. En el año 2007, España resultó ser el cuarto país europeo que autorizaba esto, detrás del Reino Unido, Bélgica y Suecia. Y en el mundo, pues esto estaba autorizado ya entonces en Japón, en Australia, en Singapur, en Israel y en Corea del Sur. Y me preguntarás, y me preguntarán los espectadores, ¿y en Estados Unidos? Claro, que están yo al avance. te lo iba a preguntar. Pues en Estados Unidos hay una nebulosa legal. En Estados Unidos se hacen las cosas, porque los institutos nacionales de la salud en Estados Unidos y las universidades trabajan efectivamente en estas cosas, pero en una situación, digamos, alegal, sin que esté concretamente legislado qué se puede y qué no se puede hacer. Y la segunda cuestión obligada, nosotros nos encontramos, por lo menos religiosamente, relacionados con la Iglesia Católica. ¿Cómo trata? Yo conozco el magisterio de la Iglesia, te hago la pregunta por ese motivo, ¿cómo la Iglesia trata este tema, o por lo menos cómo advierte de este tema? Vamos a ver, a mí me interesa destacar respecto a la postura de la Iglesia Católica dos aspectos. Uno, digamos, el aspecto teológico, el aspecto doctrinal, el aspecto, digamos, evangélico. Digamos, en nombre de Jesucristo, la Iglesia se establece y se reivindica a sí misma como una protectora de la vida humana absoluta. Es decir, bueno, hay que decir que, vamos a ver, incluso en la teología cristiana la vida es un elemento, es un valor importantísimo, pero la vida no es el valor supremo. Es decir, nosotros creemos en un Hijo de Dios que entregó su vida por un objetivo más importante que su propia vida. Y la Iglesia Católica está llena de mártires que han entregado su vida por objetivos más importantes. Pero bueno, en todo caso, la vida, salvando este paréntesis, la Iglesia reivindica la vida como un valor primario, como un valor importantísimo, como uno de los, de los valores supremos, y por tanto defiende la vida absolutamente. Y eso lo hace, digamos, con su autoridad moral, con la autoridad moral que le da su historia, su doctrina y su creencia. Por otra parte, la Iglesia se mete a determinar exactamente dónde comienza la vida humana. Y ahí, bueno, con todos los respetos, pero yo creo que la Iglesia va más allá de donde debería ir. Es decir, la Iglesia es una autoridad moral, es una autoridad teológica, es una autoridad doctrinal, pero la Iglesia no es una autoridad científica. Es decir, la Iglesia está en uso de sus atribuciones cuando defiende y cuando recomienda y cuando reivindica en la defensa de la vida, pero no está en uso de sus atribuciones cuando la Iglesia determina cuándo comienza la vida humana. Eso es un tema científico, es decir, eso es un tema... Han cambiado algo las cosas, hay que decir que, curiosamente, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, en la cual habla de la relación del ser humano con su creador y de Dios como creador del mundo, el Papa ahí defiende, digamos, la prioridad del científico en los aspectos científicos.
Es decir, defiende que el científico es el que tiene la autoridad en su campo concreto. Es decir, que cuando se trata de determinar qué es el ADN, no tiene que ir un teólogo a decir qué es el ADN, sino que tiene que ir un biólogo a decir qué es el ADN. Entonces, bueno, pues hay que decir que en el mundo científico hay controversia sobre cuándo en un determinado momento se puede considerar que comienza la vida humana. Hace muchos años que yo oí a mi maestro en genética, el profesor Juan Ramón Lacadena, catedrático de genética de la Universidad Complutense de Madrid y reputado bioético, una de las grandes autoridades españolas en el campo de la bioética, decir que un blastocisto, el estado del que estaba hablando Asun, que se está manejando a nivel de clonación terapéutica, es el blastocisto, es una etapa en la cual todavía no hay diferenciación, no hay prácticamente diferenciación celular. Pues un blastocisto, desde un punto de vista biológico, no debe ser considerado un ser humano, porque le falta una característica, la individualidad. Un blastocisto puede ser un individuo, o pueden ser 2, o puede ser 5, o puede ser 100, porque está sujeto, si un blastocisto se escinde en 2, o en 4, o en 10, o en 100 partes, da lugar a 2, o a 4, o a 5, o a 100 seres humanos distintos. Con lo cual ese blastocisto, y eso no lo digo yo, eso lo dijo hace muchos años, hace del orden de los 30 años, Juan Ramón Lacadena, una de las grandes, cristiano, creyente, públicamente manifestado, desde el punto, es decir, desde su convencimiento como creyente y desde su autoridad como genetista de prestigio, comentó Juan Ramón Lacadena que un blastocisto no podría ser efectivamente considerado un ser humano desde ese punto de vista. El tema está muy aclarado. Yo os agradezco a los dos el que hayáis estado con nosotros y claro, hay contenido para seguir y seguir, pero hemos de terminar. Pero a pesar de todo, la exposición queda ahí y está muy clara. Así que muchas gracias por haber venido al programa y también agradecer a nuestros espectadores, oyentes y a todos los que nos siguen que disfruten con el saber. Y amigos, el saber hay que iniciarlo. Y en este programa, en Huella de Nuestro Tiempo, continuamente lo estamos siguiendo. Hasta el próximo día.